Hola, hola, hola. Dios te bendiga y que Dios te bendiga muchísimo más. Qué alegre estar contigo en otra ocasión. ¿Cómo estás? ¿Cómo te está yendo el 2025? ¿En qué fecha estamos? Estamos como en 22. Espérame, 22, 23. 23, ¿verdad? Creo que sí es 23. En todo caso, ¿qué tal han estado estos más de 20 días? ¿Cómo va la cosa? Tenía un video planificado que se llamaba algo así como mi meta del 2025.
perdona. La gracia, así se llama. Gracia significa aquel perdón, aquel regalo de la salvación. Entonces, así funciona la gracia, de una manera que no lo podemos comprender. Pero por eso me gusta mucho la historia de Pablo. Volviendo, por eso me gusta muchísimo la historia de Pablo, porque es como ese primer ejemplo que nos dice, mira en lo que se puede convertir aquel que era perseguidor,
decían: no es el mismo que lo andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocan el nombre de Jesús. No es el mismo que también vino aquí para arrestarlos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes. Pero Saulo hablaba cada vez con más valor y dejaba confundidos a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Al cabo de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para matar a Saulo, pero él llegó a saberlo. Día y noche lo esperaban en las puertas de la salida de la ciudad para matarlo. Pero sus discípulos lo pusieron en un gran canasto y lo bajaron de noche por la muralla que rodaba la ciudad. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, quiso reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo, porque no creían que él también fuera creyente. Sin embargo, Bernabé lo llevó y lo presentó a los apóstoles. Les contó que Saulo había visto al Señor en el camino y que el Señor le había hablado, y que en Damasco Saulo había anunciado a Jesús con toda valentía. Así Saulo se quedó en Jerusalén y andaba con ellos. Hablaba del Señor con toda valentía, conversando y discutiendo con los judíos que hablaban griego. Pero estos procuraban matarlo. Cuando los hermanos se dieron cuenta de ello, llevaron a Saulo a Cesarea y de ahí lo mandaron a Tarso. Entonces la iglesia en todas las regiones de Judea, Galilea y Samaria tenía paz y crecía espiritualmente. Vivía en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo iban aumentando en número. Pedro, que andaba visitando a los hermanos, fue también a ver a los del pueblo santo que vivían en Lida. Ahí encontró a un hombre llamado Eneas, que desde hacía 8 años estaba en cama paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y arregla tu cama. Eneas se levantó, y todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron levantarse y se convirtieron al Señor. Acá estamos en Hechos 9 y llegamos hasta el versículo 35. Ok, lo siento por ese pequeño detalle. Yo tengo un problema. Tengo una mala maña. Y es que yo no edito estos videos porque yo grabo y subo. Porque tengo que ir a dormirme y ya mañana me toca madrugar. Y por eso te pido una disculpa por si se escucha muy feo. En todo caso, esta es como la introducción de Pablo. Y como muy cortito, pero en realidad todo lo que sucede antes nos habla de quién era Pablo, y todo lo que sucede después nos habla como el mismo Dios lo dijo. Yo le voy a enseñar, cuando le estaba hablando a Ananías, dijo: yo le voy a enseñar a Pablo cómo y cuándo tiene que subir por el evangelio. Y fíjate que hay una teoría que después de que Jesús se presenta a Pablo por medio de esa luz y él se queda ciego, acá recobra la vista y dice que de sus ojos caen como escamas, pero realmente sus ojos quedan damnificados, su vista queda dañada. Y yo creo que hay muchas pruebas de que él tenía muchos problemas con su vista. Dice él mismo nombró a eso como un aguijón en su cuerpo, a ese problema lo nombró como un aguijón, o sea, algo que lo lastimaba en su cuerpo para hacerle recordar su condición humana, pero también considero que como una prueba por todo lo que él había hecho y por lo que él tenía que enmendar ahora, ¿verdad? La salvación
salvación vino a él de manera gratuita. Jesús se presentó a él y lo salvó de sus pecados a pesar de todos los pecados que había cometido de una manera gratuita. Sin embargo, tuvo que afrontar esa situación y lo tuvo que hacer de esa manera porque el Señor así lo había estipulado y porque de esa manera él se iba a dar cuenta del poder de Dios, ¿sabes? O sea, tanto el poder como para sanarlo, como también como del poder y del dominio que tiene Dios sobre nuestras vidas. Si quiere te sana y si no, te deja con un aguijón en tu cuerpo. Y al final de cuentas, sigue siendo Dios y no lo convierte en malo por eso, sino más bien lo convierte en un Dios todopoderoso por eso. Pero entonces acontece de esta manera y Pablo incursiona. Dice que al principio acá le costaba mucho predicar porque todas las personas no le creían, como que era muy impresionante. Sin embargo, con el paso del tiempo y sobre todo de la unción de la que él se llena, porque se llena de unción del Espíritu Santo, me acabo de dar cuenta que estaba del lado incorrecto. De este lado estaba el micrófono, así que espero que se haya escuchado bien. En todo caso, esta es como la intro de la historia de Pablo. Me encanta su historia. Por eso que te digo, podríamos pensar que él es tan inmerecedor de la gracia, pero esa persona que más era inmerecedora, esa persona que más tenía pecados, era la que más necesitaba la salvación. Y entonces por eso el Señor decide dársela. Y no solo darle la salvación, sino que hacerlo un paso útil para que vaya y predique el Evangelio a toda criatura. Esta es una pequeña historia, una pequeña intro a la vida del apóstol Pablo. Así que espero que te haya gustado esta lectura. Lo siento por los pequeños inconvenientes por ahí técnicos. Creo que fueron varios. Pero nada, te quiero agradecer por estar por acá. Como te decía al principio, espero de corazón que este año sea de mucho éxito para ti, pero también de mucho cariño y amor, y que Dios te regale muchas oportunidades de ser feliz en este año. Que estés bastante bien, te quiero mucho. Nos vemos en una próxima ocasión.